invito a subir al escenario, los voy a invitar primero, después los voy presentando al economista Daniel Olesker, a Bernard Gaspar, a Carolina Goic, a Piga Fernández y Marita, me perdí acá, y Marita. Armúa, ahí está. ¿Están todos? Falta Daniel, entonces lo presento después. Voy a presentar entonces primero a Bernard Gaspar Martínez. Bernard es presidente de la Asociación Española de Afectados de Cáncer de Pulmón, es economista de profesión y profesionalmente se dedica a la cultura en la ciudad de Valencia. De modo altruista colaboró como presidente de la Asociación Española de Afectados de Cáncer de Pulmón, una asociación de carácter nacional formada por su esposa, Dulce López Tadeo, quien falleció por un cáncer de pulmón en el año 2009. Hoy Bernard sigue el legado de su señora y preside dicha asociación. Gracias por acompañarnos. Voy a presentar también a Carolina Goic-Borevich. Acá dice pronunciar Goic-Borevich, no sé si lo dije bien. Es directora ejecutiva de la Fundación Foro Nacional de Cáncer, ex senadora por la región de Magallanes y la Antártida chilena, diputada por 2 periodos y ex candidata a la presidencia de la República, sobreviviente de cáncer y promotora, junto a la sociedad civil, de la Ley Nacional de Cáncer, fundadora de la Fundación Todas, que busca potenciar liderazgos de mujeres de forma colaborativa. También nos acompaña Piga Fernández Camper, presidente de la Asociación de Agrupaciones de Pacientes Oncológicos de Chile. En 2015, Piga fundó GIST, que es porque ella presentó un tumor del estroma gastrointestinal, que en sus abreviaturas es GIST, que fue una ONG sin fines de lucro, en un principio dedicada a apoyar a los pacientes con esta patología, pero desde 2016 trabaja para pacientes con todo tipo de cánceres gastrointestinales y sus familias. En Chile, desde 2015, ha trabajado abogando por el acceso a tratamientos de alto costo por la ley Ricarte-Soto. Desde 2016 trabajó por la ley chilena de cáncer, que finalmente se promulgó en el 2020. En el 2017 comenzó a trabajar para crear HAGO, Asociación Chilena de Agrupaciones de Pacientes Oncológicos, la cual se constituyó legalmente en el 18 y actualmente es su presidente. También nos acompaña Marita Armúa, que es de Mosaica Latam, que es una asociación que tiene más de 20 años de experiencia en empoderamiento de pacientes y ha trabajado con su gran calidez junto a muchos de ustedes y de nosotros. Entonces, bueno, los invitamos a discutir. Marita, que dirija un poco la conversación. Buenos días, bueno, gracias por venir. Quizás podemos empezar preguntándote a ti, Carolina, cuando fuiste legisladora en su momento, y te llegó la propuesta de una ley nacional de cáncer en Chile. ¿Cómo tomaste esa propuesta y cómo era la coyuntura en ese momento? Y bueno, nada, ¿cómo salió adelante? ¿Cuál fue como de alguna manera las fortalezas de las organizaciones de pacientes que tuvieron que tener para tener escucha, digamos, y eco en la legislatura y en las autoridades de ese momento? Bueno, yo quiero partir saludando y agradeciendo el espacio. Ahí sí. Quiero partir saludándolas, agradecer este espacio, y ya lo señalaban en el panel anterior, la importancia y lo que podemos lograr cuando nos sentamos todos juntos a la mesa y con un objetivo común. Yo creo que esa es la historia de la ley del cáncer chilena. Ahí no alcancé, trabajamos en un libro con el testimonio, ustedes están viendo ahí la portada. No alcanzamos a tenerlo, pero luego les voy a poder mandar el link para que ustedes puedan escuchar de primera fuente, ¿no es cierto?, en lenguaje de primera persona,
una historia de participación ciudadana, porque yo creo que eso es, y cada uno de los rostros que están en la tapa han sido piezas importantes de un puzzle que lo que hace es dar un salto cualitativo en cómo en Chile estamos abordando el cáncer y que es discusión que están teniendo varios de ustedes también en sus respectivos países. A mí me tocó en lo personal vivir un cáncer y fue eso lo que me conectó. Yo era parlamentaria, estaba terminando mi segundo periodo como diputada. Estuve un año fuera en un tratamiento como sucede muchas veces, ¿no es cierto? Que iba a ser de 6 meses y después se alarga y estaba en el momento de decidir si iba al Senado por mi región o si me dedicaba a algo más tranquilo. Comprenderán que mi familia, mis hijas, mi marido decían, Carito, por favor, ya te enfermaste, la política es muy dura, estás muy expuesta, ¿por qué no dedicarse a la vida académica, algo más tranquilo? Y la verdad es que después de haber vivido la experiencia de salir adelante de un cáncer, de tener todas las posibilidades de apoyo, de cariño, de tratamiento oportuno, de estar en mi casa, de no tener temor a que me van a echar de mi trabajo, y haber conocido muchas realidades de personas, muchas historias con nombre y apellido de gente que no vivía lo mismo, yo dije, oye, yo no me puedo quedar en mi casa. Si tengo la posibilidad de ser voz de muchas personas y generar un cambio, voy al Senado y voy con mucha fuerza a sacar adelante la ley del cáncer, ¿ya? Quiero planteárselo así porque creo que coincidieron muchas cosas. Yo estaba terminando el tratamiento cuando recibí un llamado, que fue el llamado del doctor Jorge Jiménez de la Jara, una gran persona, un gran salubrista que fue ministro de Salud en Chile, y que él lo que había hecho era, en torno al tema de cáncer, formar en la fundación donde yo trabajo ahora, que es el Foro del Cáncer, y que lo que hizo fue juntar a todos los actores que tienen que ver con cáncer, no solamente las agrupaciones de pacientes, y ahí conocimos a PIGA y a varios de los chilenos acá que nos están acompañando de organizaciones de pacientes, sino también al mundo académico, a los periodistas, al mundo de la investigación. Sentó encabezando al ministro de Salud de turno, que yo creo que es una de las gracias, como hay transversalidad y se reúnen todos los actores, no solamente los pacientes, no solamente el mundo científico, sino que hacemos del cáncer un problema que nos convoca en conjunto como sociedad, es un problema social, no es solamente un problema de un tratamiento para una persona. Y ellos armaron ahí la base de lo que fue la Ley Nacional del Cáncer. Entonces, Jorge me llama y me dice, mira Carolina, tú has tenido esta experiencia, te quiero invitar a ser parte. Y desde entonces trabajamos incansablemente por cerca de 10 años para sacar adelante la ley. Lo que no fue fácil porque necesitábamos, como la ley contempla financiamiento, necesitábamos la firma, el respaldo del presidente de la República, la venia del ministro de Hacienda para que la ley no fuera letra muerta, y eso no hubiera sido posible si no hubiera estado la sociedad civil organizada presionando en la agenda pública para que esto fuera un tema. El primer cuestionamiento es ¿por qué ley? ¿Por qué ley del cáncer, para el cáncer y por qué no para otras enfermedades? Y nos tratan de empatar, ¿no es cierto? Y decir, oye, aquí hay más bien temas de salud pública que asume el ministerio y dentro de eso está el programa de cáncer. En Chile además había ya un programa de garantías explícitas que consideraba parte importante de los cánceres. Y esa fue la primera pelea que tuvimos que dar. Es decir, si tenemos una enfermedad que desde el 2019 en Chile es la primera causa de muerte, en ese tiempo decíamos va a ser pronto la primera causa de muerte, requiere de esfuerzos sistemáticos relevantes. O sea, aquí hay una prioridad, como en su momento fue la tuberculosis en el año 38, como después fue el binomio madre-hijo, respecto de la mortalidad materno-infantil. Ahora el cáncer es nuestro desafío y eso justifica una ley, y justifica una ley porque eso es lo que nos da permanencia. Yo trabajé mucho en planes especiales, en Alzheimer, en salud mental, en distintas áreas. ¿Y qué pasaba? Cambiaba el ministro, cambiaba el gobierno, ¿no? Y el plan muy bonito que trabajamos en conjunto quedaba en el cajón y empezaban con otro plan. Eso no les sirve a una persona con cáncer, no les sirve a una familia con cáncer, que hablábamos, queremos aumentar la sobrevida, ¿no es cierto? Queremos salir adelante en un periodo que es más de 4 años. Entonces dijimos aquí, ¿qué nos garantiza continuidad? Es la ley.
Entonces la ley establece que tenemos un plan de cáncer, pero ese plan ya no depende de la voluntad de la autoridad, sino que es mandatado al Estado de Chile. Y yo te diría que esa fue también como la clave cuando logramos que se entendiera. Pero, ¿qué hubo detrás de eso? Antes de que convenciéramos a la autoridad y al presidente de que se necesitaba una ley y que no bastaba un plan, es que todos nosotros en el Foro del Cáncer nos pusimos de acuerdo. Y aquí con esto termino esta intervención. ¿Te acuerdas, Pica, cuando hicimos un seminario? Nos sentamos todos en un salón como este, una cantidad de personas más o menos similar, y pusimos la pregunta sobre la mesa. Y trajimos a 2 de los expertos más connotados mundiales en estos temas. Y de ahí salimos todos con una sola voz. Y dijimos, en realidad aquí necesitamos una ley. Estos son los 3 argumentos que vamos a repetir, y salimos organizados con el mismo discurso. Yo creo que eso fue clave para empujar a los tomadores de decisiones en que esto era un tema relevante, que había un camino que había construido la sociedad civil organizada, y ahí estábamos permanentemente. A veces no salía ni en los medios de comunicación nuestro encuentro, otras veces nos iba mejor, pero persistimos, y yo tuve la oportunidad de, tú lo señalabas en mi biografía, ¿no es cierto?, de ser presidenta de la República, o sea, de ser candidata a la presidencia, y aprovechamos esa instancia para poner en el programa la propuesta de la Ley Nacional de Cáncer. Y esa fue una tremenda oportunidad, porque, bueno, no me fue muy bien como candidata, pero sí logramos... Pero capaz que no era el objetivo ese. Pero es que allá voy, con esto sí cierro. Logramos que después los 2 candidatos que pasaron a segunda vuelta pusieran el tema de la ley de cáncer como una prioridad. Lo tomaron, era un gesto para mis electores, pero ¿qué es lo importante? Habíamos logrado irrumpir en la agenda y generar un compromiso que fuera quien fuera el presidente después, iba a estar en la discusión pública. Entonces, cuando uno dice transversalidad, ponernos de acuerdo en un objetivo común y una estrategia común, y aprovechar la oportunidad. Yo creo que esas son 3 claves de nuestro proceso. Gracias, Caro. Igual vamos a volver contigo, no tenías que cerrar, no te preocupes. Bernard, bueno, gracias por estar, que tuviste un viaje súper largo, y es un placer, la verdad, contar contigo también en el simposio, sobre todo también pudiendo de alguna manera traspolar, ¿no?, todo lo que es la experiencia también de organizaciones bien maduras, como son las de España, como sea de ACAP, y cómo lograron ustedes en un cáncer tan particular como es el cáncer de pulmón, ponerlo en la agenda pública, no solamente a nivel de las comunidades autónomas, sino a nivel más nacional, ¿no? ¿Cuáles han sido como las claves o la estrategia que han usado para llegar a los tomadores de decisión, para llegar a estar opinando donde se deciden, cuáles van a ser las prestaciones que van a tener los pacientes? Sabemos que están trabajando mucho en todo lo que tiene que ver con prevención. Contanos un poco esto. No, ahora sí. Bueno, pues nada, yo me sumo a los agradecimientos al Tour por invitarme a este simposio. Para mí, la verdad es que era la primera vez que venía a Montevideo, aquí a Latinoamérica, y bueno, tengo todavía una ciudad por descubrir, pero bueno, estoy muy bien, o sea, el viaje ha merecido la pena, las 13 horas de vuelo, y bueno, pues nada, muchísimas gracias, sobre todo a Jorge y a ti, Marita y Alejandra, porque fuisteis las primeras personas que conocí yo desde ACAP y que me ha puesto en este escenario, ¿no? Bueno, pues a ver, ACAP, que luego presentaré esta tarde, ¿no?, es una asociación de carácter nacional y está vinculada totalmente al cáncer de pulmón. Y bueno, pues aunque tiene ciertos años, ¿no?, de experiencia, lo que sí que ha dado lugar a que nosotros como asociación y como unión de pacientes con esta enfermedad haya dado un salto cualitativo ha sido lo que se ha puesto de manifiesto en la mesa anterior, es decir, toda la medicina personalizada, la medicina de precisión en cáncer de pulmón ha supuesto un gran avance, lo que ha dado lugar a que muchos pacientes que antes prácticamente, y Gonzalo lo ha dicho, no tenían supervivencia, ¿no?,
como es el caso de mi mujer. Bueno, pues ahora hay pacientes que llevan tratamientos dirigidos y que son capaces de enfrentarse a la enfermedad de otro punto de vista, ¿no? O sea, ayudando a otros pacientes a ver que efectivamente el cáncer de pulmón es una enfermedad que tiene supervivencia y que puede afrontarse, ¿no? Entonces, eso, partiendo de esas premisas y teniendo cuáles eran nuestros objetivos, ¿no?, que eran dar visibilidad a una enfermedad muy estigmatizada por el hábito tabáquico, donde los pacientes tienen un grado de culpabilidad enorme, lo cual agrava la enfermedad, porque hay una parte emocional. Hay algo que yo me busqué. Efectivamente, claro, sí, hay un sentimiento de culpabilidad total. Sin embargo, eso, bueno, pues lo que hemos querido dar o visibilizar es que efectivamente el cáncer de pulmón no es por responsabilidad, sí, el 80%, 85% de datos que se manejan en España son pacientes que han fumado, ¿no? Pero hay otro tipo de pacientes que no han fumado y que también tienen ese sentimiento de culpabilidad porque, sin ir más lejos, nosotros tenemos grupos de pacientes por biomarcadores, ¿no?, como ha comentado antes Gonzalo, y se unen a estos grupos todos los días pacientes nuevos que llegan a la asociación, ¿no? Y todos convergen en la misma pregunta. Cuando tú dices por ahí, no, es que tengo cáncer de pulmón, enseguida te miran con cara rara de has fumado o fumas, ¿no? Y es que no tiene nada que ver. O sea, que decir, puede ser de ese 15% o 20% de pacientes de cáncer de pulmón que, bueno, que tenía una mutación genética, ¿no? Por ejemplo, que tengo un biomarcador. Bueno, pues todo eso y luego los nuevos tratamientos, ¿no?, aprobados por las agencias tanto americana como europea y luego también la española, que han dado origen a que los pacientes pues tuvieran mayor supervivencia. Sí que es cierto que en España todavía queda mucho por hacer. Tenemos mucho avanzado en medicina de precisión, tenemos mucho avanzado en otro tipo de avances, ¿no? Pero sí que es cierto que en cáncer de pulmón ahora mismo estamos inmersos en que el screening llegue por fin a España, ¿no? Que sea como igual en el cáncer de mama, que te hacen unas pruebas habitualmente, o en el cáncer de colon o el de cervix, y lo que estamos intentando impulsar desde una alianza de sociedades científicas, de la industria farmacéutica y desde las organizaciones de pacientes para que el screening sea una realidad. Es un poco un ejemplo, ¿no?, de cómo llegamos a las administraciones. Es con esa unión, fijando unos objetivos claros. Sabemos que el cáncer de pulmón es una enfermedad que se diagnostican 30.000 casos en España, pero millones en el mundo. En segundo lugar, hay que buscar alianzas y, si las tienes, unirte a ellas. Y en tercer lugar, pues implementar una estrategia. Bernard, una pregunta. El screening por medio de la tomografía de alta resolución. Sí. Ahí está. Como líneas generales, siempre se buscó un marcador, como un screening es algo que tú puedes identificar antes de que la enfermedad se desarrolle. Entonces siempre se buscó para el cáncer de pulmón, en algún momento se hacía la citología del esputo, se les hacía expectorar a los pacientes y se buscaba células neoplásicas. Después se pensó y no dio resultado, en la placa de tórax, hacer placas de tórax tampoco, la presencia de imágenes en la placa de tórax, la tomografía tampoco común. Ahora hay estudios que avalan la tomografía de muy baja resolución que permite, que se hace en determinado grupo de pacientes, fumadores de alto riesgo, que fumaron determinada cantidad de paquetes años y que se repiten en forma anualmente. Capaz que no es anualmente para todas las sociedades porque tiene un costo, pero es un estudio simple, sencillo y que nos permite dar informes del pulmón, informes del corazón, porque mide también las arterias coronarias, mide también las lumbares, entonces puede dar osteoporosis. O sea, es un estudio que se le puede dar mucha información a los médicos y por eso España es uno de los, junto con Estados Unidos, de lo que están trabajando muchísimo. Sí, además hay una estrategia clara también en Europa, ¿no?, por el screening. Así hay un plan europeo de cáncer y el screening lo ponen como prioritario, pero en cáncer de pulmón, porque es donde más puedes
diagnosticar precozmente a pacientes, porque los pacientes en cáncer de pulmón se diagnostican en estadios tardíos, claro. Con lo cual, bueno, hay tratamientos ya, pero en muchos casos son pacientes ya metastásicos, con lo cual hay otro tipo de dificultades, ¿no? Y bueno, estamos en ello y a ver si lo conseguimos, como también la implementación del NIENGES, o sea, el test de secuenciación masiva que sea financiada por el Estado español. También estamos ahí presionando y acudiendo a la Comisión de Sanidad y a aquellos escenarios que nos dan la posibilidad para poder implementar este tipo de técnicas. Una cosita más es que si vos detectás un tumor tratable, operable, lo agarrás a tiempo, se termina, se cura. Cuando el tumor tú lo detectás en etapas avanzadas, es cuando empiezan todos estos estudios, gastos, tratamientos y costos para todo, para el paciente y para todo el sistema de salud, ¿no? Te salió la beta de neuróloga, me encantó. Sí, perdón. No, pero buenísimo. Gracias, Bernardo, vamos a volver a consultarte. Piga, bienvenida. Piga, tenés años de trabajo con pacientes y bueno, nada, ¿no? Con la motivación de la equidad y de llevar el acceso a la salud y al derecho a la salud a todos los chilenos, es como una causa tuya. Con respecto a la participación de las organizaciones de pacientes en la ley Ricarte-Soto, ¿no? Sabemos que hay una representatividad y que está normatizada. Contanos un poco cómo es esa representatividad, quiénes se candidatean para estar ahí, qué características tienen, cómo es ese proceso, porque es bueno aprenderlo, ¿no? Para que después otras organizaciones puedan saber cómo postular y cómo estar, ¿no? Ahí donde se está cocinando, ¿no? Tanto la evaluación de la tecnología sanitaria como la canasta de prestaciones, etcétera. Bueno, primero que nada, muchas gracias por la invitación de estar aquí y poder compartir con ustedes algo de lo que hemos hecho y logrado en Chile. En efecto, la ley Ricarte-Soto fue la primera instancia en que los pacientes tuvieron participación y representación desde su inicio, porque surgió los pacientes salieron a la calle y marcharon y tuvimos la suerte que nos apoyó y fue la cara visible un periodista, Ricarte-Soto, que desgraciadamente falleció precisamente de cáncer de pulmón después, y eso nos dio visibilidad. Entonces, primero el hecho de poder salir a la calle y poder decir lo que necesitábamos en ese minuto fue muy importante. Después, una vez que ya la ley fue promulgada, bueno, fue, como decía Carolina, fue un proceso de muchos años en que estuvimos constantemente presionando para esta ley y que fuera como la que nosotros queríamos en realidad. En el 2015 se promulgó la ley y la ley contempla varias participaciones ciudadanas. Primero, cualquier ciudadano chileno, cualquier persona puede solicitar que una cierta tecnología sea evaluada. Se hablen con llamados a presentar estas tecnologías o estos tratamientos, cualquiera lo puede solicitar, pero tiene mayor peso aquellas que son solicitadas por agrupaciones de pacientes, se toman en cuenta primero. Después, en segundo lugar, hay dos comisiones en las que participan los pacientes. La primera es la comisión de priorización, que se encarga, una vez que se evalúan los tratamientos que se seleccionan los tratamientos que se van a dar, se hace una priorización, ¿ya? Ahí en la priorización hay dos representantes de organizaciones de pacientes, hay representantes de la academia, de la sociedad científica y del ministerio. Y estos representantes son elegidos, son nominados y elegidos por las agrupaciones de pacientes. Una de los grandes logros de la ley Ricarte-Soto fue que se hizo un catastro de organizaciones de pacientes en el Ministerio de Salud con todas sus características, ¿no? Entonces, de ese catastro, las organizaciones proponen sus candidatos y hay una elección totalmente democrática y las mismas organizaciones votan por quienes los van a representar. Y esta comisión tiene el trabajo es priorizar,
lo que para las organizaciones muchas veces ha sido difícil porque han tenido que prepararse, porque se usa la metodología GRED, que no es muy fácil, pero ellos han estado a la altura y hemos trabajado por todos estos años en eso. Y una vez que se prioriza, esta comisión propone estos tratamientos elegidos, y tanto el Ministerio de Salud como el Ministerio de Hacienda son los que deciden finalmente. Y también hay una segunda instancia que si la comisión no tiene algún reparo, puede impugnar, y hay que cantidad de tiempo para que se vuelva a evaluar esta tecnología, ¿no? Eso. Y la otra comisión en que tiene participación de pacientes es la Comisión de Vigilancia y Control. También las agrupaciones de pacientes proponen y eligen, y ahí tenemos cuatro representantes, y no es mayor que la presidenta de esta comisión es una de las representantes de las agrupaciones de pacientes. Y ellos, por la ley, no todo fue maravilloso, como dice Carmina, ha tenido problemas. Esta comisión se logró constituir recién hace 2 años, empezaron a trabajar. Y la función de ellos es como llevar todas las inquietudes de los pacientes, de lo que está pasando y cómo está pasando. Y lo que se ha hecho, han hecho toda una evaluación de todo el proceso, y ahora, justamente en septiembre, van a presentar un informe con todos estos nudos, cuellos de botella, parte de financiamiento, parte de cómo se llevó a cabo, y no solo presentando los problemas, sino que también presentando soluciones. Pia, ¿y cuánto hace que se empezó con el desarrollo de la ley, con el trabajo para sacar adelante la ley Ricarte Soto? Empezamos a marchar en el 2013, Carolina, más o menos. Sí. Y la ley se promulgó en el 2015 en un momento político muy especial. La presidenta, se promulgó horas antes que la presidenta diera su primera cuenta pública. Entonces, eso yo creo que nos favoreció a que se promulgara. Y con respecto a la participación ciudadana, esto que decís, ¿no? En la normativa se contempla cada cuánto estas personas tienen que cambiar, digamos, y ser seleccionados. No sé si hay un periodo de 2 años de los pacientes que están en la Comisión de Control y Vigilancia y de Priorización, cada cuánto se los elige, eso está normatizado. Está todo normalizado, y por ejemplo también todas las sesiones que ha tenido de trabajo, que ha tenido la Comisión de Vigilancia y Control, ha sido muy transparente, porque esa es una de las preocupaciones que teníamos los pacientes. Por ejemplo, si yo tengo una tecnología que está siendo evaluada, yo no puedo hacer el seguimiento de decir en qué va, incluso tampoco si es un tratamiento que está cubierto por la ley y mi médico lo solicita, yo no tengo cómo saber en qué va este proceso, ¿verdad? Entonces, esa es una de las cosas que esta comisión de vigilancia registra. Todas las reuniones se reúnen una vez al mes o 2 veces al mes, no estoy bien segura, hacen un registro y eso se graba y queda para cualquiera lo pueda ver. Y incluso también las elecciones son muy transparentes, han sido muy cuidadosos con eso, porque era lo que nos importaba, que fuéramos nosotros los que tomáramos las decisiones y no de otra manera. Es muy interesante porque en nuestro país pasa, esto es para enfermedades de alto costo, ¿no? La ley Ricarte Soto. Para enfermedades de alto costo. Que en nuestro país sucede que, qué pena que no llegó Daniel Olesker, que teníamos, la canasta de prestaciones hace muchísimo que no se revé, ¿no? Y para enfermedades de alto costo es el Fondo Nacional de Recursos en Uruguay, que también sucede esto, ¿no? De que para que entre a la innovación tienen que salir cosas que ya dejaron de ser de alto costo. Eso no está sucediendo. Entonces, qué importante, tenemos esa pregunta para Daniel, que también ya habíamos hablado con él antes, pero que se empoderen las organizaciones de pacientes también en ese tema, que es, eso, ¿no? Para dar lugar a lo que llegó y que sí financiaría a una familia, hay que sacar cosas que se pueden hacer cargo los prestadores, ¿no? Yo en ese ejemplo del Fondo Nacional de Recursos, yo trabajo en fibrosis quística. Cuando empezamos hace 10 años, la tobramicina inhalada era un antibiótico que salía $5.000, voy a decir una cifra pero que no es real, ¿no? $5.000 por mes, un tratamiento que se tenía que hacer. Hoy por hoy sale $200 y sigue siendo cubierto por el Fondo Nacional de Recursos, pero salió nueva medicación. Entonces es tan importante que esa salga para que se
incluya nuevas prestaciones más caras, ¿no? Esa puerta giratoria, había un director del fondo que decía, ¿no?, que el Fondo Nacional de Recursos era una puerta giratoria, y esto debería, lo mismo pasa a diálisis, está también la diabetes, creo que lo que salió en los últimos años ha sido la vacuna del SIDA. Es como que no se revé ese fondo que es finito también, ¿no? Exacto. Y en medicamentos es solamente el 20% de todos esos millones que se gastan en medicamentos, y a veces en realidad se le cargan como las tintas a los medicamentos, y no solamente son esos, ¿no? Caro, te quería preguntar también con respecto a la financiación de la ley Ricarte Soto, de la Ley Nacional de Cáncer. Ustedes también estuvieron ahí cerca de cómo se reglamentó y se presupuestó, digamos. Sí. Bueno, yo se los comenté que fue de las cosas difíciles, primero lograr que el presidente patrocinara el proyecto y que eso permitiera la discusión, pero también el que hubieran recursos adicionales, o sea, esto... Si algo teníamos claro y lo habíamos trabajado mucho con las organizaciones y quienes estábamos en el foro y detrás de la ley, era que no lo íbamos a lograr todo, con mucha franqueza, porque cuando uno habla de la vida de las personas, de su salud, tú no puedes ofrecer algo que no vas a cumplir. Entonces siempre dijimos, esto es un camino, la ley no es la varita mágica, ojalá fueran las leyes varitas mágicas, pero sí tiene que significar un cambio y un salto. Y ahí lo que logramos, adicional a lo que ya se cubre en el sistema de salud en Chile en cáncer, primero la definición de una red de centros oncológicos en Chile, que es bien importante, nuestro país es bien extenso, ¿no es cierto? Entonces hay mucha disparidad de quienes viven en el centro del país, en la capital, en Santiago, respecto de quienes viven, por ejemplo, en mi región, que es en el extremo austral. Entonces se diseñó una red de centros oncológicos a 8 años con un financiamiento basal, que no, la idea es que se ha complementado con aportes de gobiernos regionales, con aportes de privados, se creó un incentivo tributario también para el aporte de empresas que va dentro de la ley, pero queda hecho ese diseño, con un piso respecto al financiamiento en infraestructura. También se contempló para los 2 primeros años un monto de $20 millones para infraestructura y básicamente tener una actualización inicial de equipo, ¿no es cierto?, que permitiera eso. Y por otro lado, financiamiento para tratamientos en general de alto costo, pero no necesariamente son solo de alto costo, sino aquellos que no están cubiertos por la canasta regular. Nosotros tenemos un sistema de garantías en salud que contempla una canasta para la mayor parte de los cánceres, yo creo un 75% de los cánceres, pero lo que sucede es que la actualización no es tan rápida en los procesos administrativos como en la ciencia, sí. Claro. Entonces, la idea es que este fondo permitiera financiar esos tratamientos y tratamientos de alto costo que no estaban dentro de lo que nos contaba Pica, que es la ley Ricarte Soto. ¿Ya? Y ese es un fondo que ha ido aumentando, hoy día es de $60 millones, que partió como en 20, después 40 y después 60, que es bien relevante, y ahí lo que enfrentamos es la misma discusión que se ha planteado acá. ¿Cuáles son los criterios para agilizar el uso de esos recursos? Toda la evaluación de tecnología sanitaria es un gran desafío cuando tenemos además tratamientos que son más caros o personalizados, ¿no es cierto? Creo que ahí hay un gran desafío. Pero hay un piso de financiamiento que tiene la gracia de enfrentar como distintos temas, que la gracia de la ley es pensar en infraestructura, pero también necesitamos recursos humanos a la par, necesitamos equipamiento, necesitamos implementar un registro, necesitamos ir coordinando investigación también con las prioridades país, y lo que está pendiente, que en esto la pandemia, como en todos nuestros países, nos jugó un poco en contra, es la reglamentación de un fondo especial que lo que busca es financiar proyectos en líneas de investigación que se definen como prioritarias en el país, y también puede financiar o complementar otros proyectos, que es lo que deberíamos poder echar a andar pronto. Ese es un poco el esquema de financiamiento de la ley. Gracias. Una preguntita más, Ale, les paso. Sí, no, estamos bien. Bernard y a Piga, a los dos. Con respecto a la participación de los pacientes en lo que tiene que ver con la evaluación de tecnologías sanitarias, que va a haber otra mesa, pero y a todos estos temas, ¿no?, de estar más ayornados los pacientes y poder ser pacientes expertos ¿no? Los ministerios de salud pública o de las comunidades autónomas, o en Chile tanto como en España, tienen un rol de alfabetizar a los pacientes en esto, o sea, les dan participación, pero también te dicen, vení que te voy a formar para que participes debidamente.
Bueno, en el caso español, por ejemplo, que nosotros participamos, ¿no?, en los informes de posicionamiento terapéutico que se dicen que son previos a cuando un fármaco tiene que ser aprobado, ¿no? Bueno, ahí la Agencia Española del Medicamento sí que tiene unas píldoras de formación en su web para formar a pacientes con patologías que tienen que informar estos informes, pero es muy, quiero decir, no es... exactamente, es muy elemental, ¿no? En el caso, por ejemplo, de la... Pero, Bernard, sí. O sea que para aprobar un medicamento, sí, ustedes, los pacientes, forman parte de ese proceso. Sí, nosotros formamos parte de ese proceso. Y en Europa, ahora mismo, en enero, entró en vigor una directiva nueva que todavía no está, digamos, trasladada a los Estados miembros, en el que los pacientes van a intervenir en el proceso de aprobación de un fármaco desde el primer momento, es decir, desde que el fármaco... Desde que se empieza la investigación en fase 1. Por ejemplo, sí. Eso sí que es una normativa europea que tienen que trasladar las regulaciones de los Estados miembros, pero ahora mismo, o sea, que decir, nosotros en evaluación de tecnologías sanitarias lo único que hacemos es informar estos informes de posicionamiento terapéutico. Perdón la ignorancia, pero ¿qué les preguntan en ese? O sea, ¿qué información les recaban ustedes o qué información dan ustedes, ¿no? Nada, solamente sobre eficacia y calidad de vida. Es decir, si el fármaco que se va a aprobar o que se propone aprobar mejora la calidad de vida de los pacientes, pues por ejemplo con un tipo de biomarcador, nada más, ¿no? Porque el resto... Pero ¿y basado en qué lo dicen? Basado en los estudios que previamente hacen los... O sea, ustedes analizan los estudios pivotales, sí, y a partir de ahí se enfocan fundamentalmente en calidad de vida. Solamente nos dejan en eso. Perfecto. No nos dejan en meternos en profundidad nada más, porque luego también hay científicos que entran en el proceso. Y bueno, eso es más o menos la pregunta que me has hecho, ¿no, Marita? Sí, no, pero igual con respecto a lo que estaba diciendo, también el aporte de la experiencia del paciente, que es lo que vamos a escuchar de Pilar Pinilla de NICE, es fundamental, ¿no? Es decir, bueno, no es lo mismo que a ti te pinchen 4 veces, porque si viene un fármaco que lo están por aprobar, que tiene igual eficacia, que es costo efectivo, digamos, y que te van a hacer un pinchazo, o tenés que ir nuevamente, no tenés que ir todos los meses al hospital de día. O sea, el paciente va a decir cómo le afecta esa patología en su vida, en su entorno familiar, laboral. Entonces esa experiencia del paciente es fundamental tenerla en cuenta, ¿no? Entonces, Sí, bueno, eso también se hace mucho en los ensayos clínicos también, con los informes, los PREMS y los PROMS, estos. Exacto. Que son, se hace mucho, ¿no? Sobre todo para extraer datos de vida real, que es de lo que se trata, ¿no? Es decir, preguntarle al paciente si le va bien ir al hospital a un tratamiento 3 veces al mes, por ejemplo, que tomarlo en casa, pues todo eso sí que se pregunta, ¿no? Y entonces sí que, bueno, en muchas patologías también se hacen... efectos adversos, o sea... Claro, yo estaba pensando en eso. Nosotros cuando vemos un medicamento, la tabla de efectos adversos nos dice diarrea 30%, dolor abdominal 20%, pero no nos dice si es una diarrea que claro, que limita totalmente a salir a la vida, o si es algo que es totalmente, creo que ahí es un aporte muy, pero muy importante. Sí, ¿no? Muy cuidador. Exacto. Pilar, no sé si nos querés contar con respecto a la misma pregunta que le hice a Bernard, si el Ministerio de Salud de Chile tiene este rol de alfabetizarlos para participar, o si lo deja como nada, cada quien haga su curso en donde sea del tema concreto y vengan y participen. No, el Ministerio sí tiene programas de educación, son básicos, sí, pero yo creo que el rol principal de educación a pacientes lo han tomado las mismas agrupaciones de pacientes. A partir de la ley Ricardo Soto, que nos visibilizamos, ahí tomamos un rol muchísimo más activo. Tuvimos que aprender cosas que no sabíamos, pero también de la mano de eso aprendimos nos hicimos cargo de la educación de los pacientes, y en una forma muy colaborativa. O sea, tuvimos que, no, porque solos no podríamos, pero tuvimos que, por el caso de nosotros, teníamos... cuando me diagnosticaron un GIST, cuando no se sabía mucho de GIST en Chile, y yo trabajaba para una organización internacional que apoyaba a los pacientes con GIST, y me di cuenta que ahí tenían muchos recursos de educación, de base de datos, que no los estábamos ocupando,
Entonces, en México, en Fundación GIS México, junto con el Tecnológico Monterrey, había desarrollado un curso. Y yo traté de llevar esto a Chile, pero en ese minuto no me fue muy bien. O sea, que un paciente le diga a un médico lo que tiene que saber, no me miraron. No, definitivamente. no, Médicos, no, Escuchar acá lo que está diciendo Pía. Claro, sí, entonces, pero tuve la suerte en un minuto de conocer a un médico, un oncólogo, un investigador que creyó en lo que estábamos haciendo y ahí se me empezaron a abrir puertas. Y como yo, probablemente a muchas organizaciones les pasó lo mismo y asumimos ese rol muchísimo más activo, incluso para la misma ley Ricarte Soto, trabajamos en conjunto preparando un documento de impacto social del tratamiento, pero si no hubiera sido por la colaboración, que es lo que estamos todos hablando aquí, de los políticos, de los investigadores, de la sociedad científica, de los pacientes, no lo hubiéramos logrado. Gracias. Ale, no sé si... No, que muy breve, ¿qué consejo, porque esto decimos de transmitir a los demás, ¿no? ¿Qué consejo le darían a las otras asociaciones para lograr ese rol tan importante que lograron ustedes en cuanto a la comunicación con las autoridades o con los agentes decisores? Yo creo que algo muy simple, primero, es sentarse todas las mesas y poner sus intereses. Porque hay intereses que son diversos y legítimos, ¿no? Pero para trabajar unidos y articulados tenemos que procesar eso. Yo creo que eso es súper importante. Lo segundo es la diversidad de actores. Y yo creo que todos los testimonios que estamos los que estamos acá, pero que podrían dar todos los que están sentados en la mesa, dan cuenta de cómo frente a problemas que cada vez son más complejos, necesitamos esos distintos saberes. Y en eso los pacientes y las historias reales empujan, irrumpen. Eso es muy importante. O sea, había algo que yo no podía hacer como senadora, por más estudiosa, disciplinada, o con más fuerza política que tuviera, y que sí podían hacer los pacientes. Y a la inversa, hay algo que los pacientes no podían hacer, que era presentar el proyecto o negociarlo en el Parlamento, pero si lo hacemos articulados, podemos lograr grandes cosas. Y lo tercero, yo diría atreverse a innovar. Nosotros con la ley del cáncer chilena, lo que hicimos fue la primera ley que se abrió a la participación incidente de la comunidad a través de una plataforma que trabajamos con un experto de MIT. Entonces, habitualmente las leyes solamente se pronuncian las instituciones o los centros de estudios previos a que se empiece a legislar. Lo que hicimos acá es abrir para que todos pudieran ver, tal cual como lo hace un parlamentario, el texto de la ley, se hicieron observaciones y las propuestas de modificación a la ley que yo presenté fueron en base a las 1000 propuestas que presentó la comunidad abierta. Y estuvieron sobre la mesa y hay cosas que a nosotros no se nos hubiera ocurrido, tampoco a los médicos, se le ocurrieron a los pacientes y así alimentó mucho la riqueza del texto y la pertinencia. Y a partir de eso tenemos en Chile hoy día un parlamento virtual donde frente a cada ley que es relevante de participación ciudadana se implementa este proceso. Entonces uno dice ahí, de repente uno se inhibe, dice no tiene tanto peso, o lo que yo opino como paciente no es tan importante, y sí que lo es. Esa perspectiva más 360 se hablaba ayer, ¿no? De entender así como el tema de salud no es solamente una droga, no es solamente en cáncer una quimioterapia, una cirugía o la radioterapia, sino que es el bienestar de las personas. ¿Ah? Ese concepto más amplio lo tenemos que construir entre todos y todas. Yo diría que la colaboración entre todos los que estamos aquí es clave. Cada uno solo por su cuenta es imposible. Pero si están los políticos, si están los médicos, si están los investigadores, si está la industria farmacéutica, juntos se pueden lograr. Lo segundo es perseverancia. Sí. Perseverancia, paciencia y agachar el moño o levantarlo cuando hay que levantarlo, porque nosotros partimos en el 2013 y recién en el 2018 logramos la cobertura para los tumores neuroendocrinos y en el 2019 para GIS. O sea, largo tiempo, ¿no? Mucha perseverancia. Y lo tercero, atrévanse a soñar, porque sin eso no llegamos a ninguna parte. Perfecto. No tengo. Bueno, yo creo que habéis dicho cosas muy importantes también, un poco para resumir, pero el cáncer es una cuestión de todos, ¿no? O sea, el cáncer es una enfermedad
que hoy la padezco yo, pero mañana la puedes padecer tú, Alejandra, como profesional sanitario, o por ejemplo también la ha padecido una política, ¿no? Entonces es una cuestión que tenemos que abordar como personas, porque podemos ser pacientes o potenciales pacientes, ¿no? Entonces eso es importantísimo. Y luego tenemos que estar formados. Para que no te están escuchando, porque está llegando, perdón, el economista Daniel Olescar, adelante. Senador de la República. Senador de la República. Adelante. Buenas. Toma asiento, Daniel. Bienvenido. Sí, perdón, seguimos. No, y luego pues estar formados e informados, pero no solamente a nivel micros como organizaciones individuales, sino como en este caso que estamos aquí un conjunto de organizaciones nacionales e internacionales con los que esa colaboración debe ser fructífera y ver que efectivamente el cáncer es una cuestión que afecta a todos por igual, ¿no? Gracias. Daniel, bienvenido. Lo descuento, pero buenísimo tenerte acá. Daniel, estuvimos hablando con respecto al tema de la relevancia y cómo buscar mejorar los lazos, ¿no?, entre las organizaciones de pacientes, que acá hay organizaciones de pacientes de toda la región y de Europa. Y teníamos alguna pregunta para ti como ex ministro de Salud Pública, como persona que llevó adelante la reforma de salud en nuestro país. Él es un brillante economista y estadista. Y con respecto a la participación de los pacientes, ¿no?, como en el momento que se hizo la reforma de la salud no era prioritaria la canasta de prestaciones, ¿no?, porque Uruguay ya tenía un montón de cosas que ya ofrecía. Y hoy por hoy, que ya pasaron 15 años, cómo la innovación ha ido por delante en procedimientos, en fármacos, en dispositivos médicos, y quizá, cómo poder ayudar a que los pacientes participen en esa revisión tanto de la canasta como de también lo que tenemos en Uruguay, ese pool de dinero para lo de alto costo. Bueno, buenos días y perdón la tardanza. Sí, yo creo que lo primero que hay que tener claro, esto que decía Rita recién, la discusión sobre la participación y la discusión sobre las prestaciones está asociado al punto de partida en el cual se realiza, digamos, un proceso de salud. Obviamente, en el mundo hay países que han llegado a niveles de altísima integralidad en su canasta de prestaciones y países que inician sus reformas con fuerte exclusión de atención de salud, en algunos casos sanitaria, que como bien decía ella no era el caso de Uruguay, en otros financiera, ¿no? Es decir, es verdad que Uruguay, cuando inicia la reforma, venía de una tradición de una atención bastante integral que lo ponía bastante arriba en el mundo. Pero la práctica demostraba que esa integralidad era en el papel, ¿no? Es decir, los servicios públicos de salud recibían $10 por mes y por persona de presupuesto público. Entonces, por más que su obligación estaba determinada por una norma, ni siquiera por una norma, porque en Uruguay la canasta de prestaciones no era normativa, era de acuerdo tácito entre todos, digamos, ¿no? Pero no había, como hay ahora, un plan de atención taxativo. Igual no lo daba, ¿no? Y en el sistema de atención médica colectiva, que para los que, supongo que habrán hablado de ello, pero para los que son del exterior, es un sistema privado raro, porque no es un sistema de seguros, sino es un sistema de organizaciones sin fines de lucro que básicamente nació de comunidades, de comunidades o en el interior del país de cooperativas de profesionales. También había serios problemas de atención, digamos, ¿no? La crisis había llevado a una fuga de usuarios, pero en fin, no los aburro con ello. Entonces, el contexto determinaba. ¿Y cuáles fueron las grandes prioridades en aquel momento? Eran básicamente dos: que hubiera atención universal y que
el aporte a la salud fuera proporcional a los ingresos de los ciudadanos y sus familias. Y eso cubrió desde el 2008, que la ley se hizo, hasta el 2016, que ingresó el último jubilado, jubilado, pensionista, digamos, ¿no? O sea, esos 8 años fueron 8 años de aporte financiero, capaz que para otros países haber puesto unos 800 millones de dólares para subsidiar a los que su aporte no alcanzaba a cubrir su cápita, su cuota de atención. No es mucha plata, pero para el Uruguay son 2 puntos del producto, digamos, ¿no? O sea, 2 puntos del PBI. Entonces, y como yo les decía cuando hablamos en la preparación, si uno mira en esos años, no se modificó mucho la canasta de prestaciones. Básicamente ingresaron 2 cosas que obviamente estaban muy, muy mal, que era la salud sexual y reproductiva y la salud mental para agudos, no para crónicos, para agudos, o sea, la incorporación de la psicoterapia en el sistema, como obligatoria en el sistema de atención de salud. Eso fue un cambio sustantivo en el Uruguay. Pero sí desde el principio, porque eso tiene que ver con lo que están hablando ustedes aquí, estuvo planteado la participación ciudadana en la toma de decisiones. De hecho, el organismo que con la reforma dirige el sistema de salud, se llama Junta Nacional de Salud, para los que no son uruguayos, es una especie de superintendencia. Solo anecdóticamente les digo que no le pusimos superintendencia porque hacía 2 años en Uruguay había ocurrido una gran crisis bancaria de la cual la superintendencia de bancos era gran responsable. Entonces era una mala palabra para Uruguay, superintendencia. Entonces le pusimos Junta Nacional de Salud, el nombre, pero es una superintendencia, para que lo que más o menos los chilenos sobre todo, que tienen o los argentinos que tienen una gran superintendencia, lo entienden. Y en esa, la opción que se hizo de la participación ciudadana fue transversal, es decir, todos los usuarios, todos los trabajadores y todas las empresas. Y ese es el esquema que funciona hasta hoy. Un esquema que funcionó relativamente bien, ¿no? Pero no es el caso de analizarlo aquí. Entonces, en la idea de la participación de los ciudadanos en el diseño de las políticas de salud está en la reforma de salud del Uruguay. Se avanzó más después de esta construcción de la Junta Nacional de Salud, un poquito más, porque se hicieron en cada departamento del país, en los 19 departamentos, las juntas departamentales de salud. Pero a diferencia de la Junta, no son organismos de decisión, ni son organismos obligatorios, ni son organismos preceptivos, sino que simplemente son organismos de asesoramiento sobre los problemas de salud del lugar. Después incluso se llegaron a hacer juntas locales de salud, pero ya en el final del periodo de la reforma y con poco. Entonces, creo que la reforma en Uruguay hoy tiene otras prioridades, claramente tiene otras prioridades. Todavía quedan algunos temas no resueltos. Las listas de espera son un problema no resuelto en la reforma del Uruguay. Y en el caso de los proveedores mutuales, yo evito la palabra privado, pero los proveedores mutuales o sociales que abarcan al 70% de los ciudadanos, el problema de los copagos, o lo que otros países llaman las tasas moderadoras, sigue siendo un problema. Era el 20% del presupuesto mutual, hoy es el 8%, pero sigue siendo un problema porque todavía representa un gasto de bolsillo relativamente alto. Pero yo diría que de la integralidad, universalidad y aporte por ingresos, esos son los 2 problemas relevantes que quedan y son relativamente mucho menores a lo que eran. Las listas de espera obviamente influyen en las enfermedades, porque las principales listas de espera están en las especialidades. Las principales listas de espera están en las regiones más alejadas de Montevideo, ¿no? Hay gente que tiene que hacer 200, 300 kilómetros para ir a un especialista porque en su ciudad no lo hay y ni siquiera en su capital departamental. Hay menos en el sector público y un poco más en el sector mutual, pero también hemos fracasado en la idea
de que un especialista atienda a los dos simultáneamente en acuerdo de convenios de complementación. Las instituciones no han sido muy receptivas a esta idea. Pero entonces la discusión sobre las enfermedades crónicas no transmisibles ha pasado a ser relevante. De hecho, la última meta asistencial, porque yo no lo dije, pero nosotros pagamos por productividad en el sistema, ¿no? Y la primera meta fue para que se atendieran a los niños y a las embarazadas, que no se los atendía. O sea, ¿no? Sin embargo, la última, la que puso el ministro Basso casi al final de su mandato, en el periodo anterior, fue un plus para la atención en enfermedades crónicas no transmisibles. O sea que vamos avanzando hacia mirar eso como problema central, ¿no? Sobre la base que los problemas de universalidad y accesibilidad estaban al menos en el 2019 resueltos. No sé cómo están ahora resueltos, pero eso ya es otra valoración. Yo quería, perdone, hacerle una pregunta como para redondear, porque todos ellos como representantes de asociaciones de pacientes nos han dado el rol que han tenido para comunicarse con los decisores de salud. Entonces, usted economista como participante y haber estado como un decisor de salud muy pero muy importante, ¿qué consejo le daría a las asociaciones de pacientes para poder ser escuchadas? Que esa dificultad que tienen muchas veces en llegar a las autoridades y ser tenidas en cuenta. La primera, la que ya tiene, la organización. La segunda, el nucleamiento de las organizaciones. Y la tercera, para mí la fundamental, exigir un lugar en los organismos de toma de decisiones, no en el máximo, porque en Uruguay ya se tomó una decisión sobre cómo es la participación social en la Junta Nacional de Salud, y no creo que cambie, pero sí en las comisiones honorarias, en los organismos que toman decisiones sobre los puntos concretos que afectan a esas enfermedades. Patologías, ¿no? Claro. Yo creo que ese es y creo que eso ya existe y se podría haber hecho, y no se hizo. O sea, se tomó otro camino de participación social, otro camino de participación ciudadana, que fue agruparlos de otra manera. También creo que el movimiento de usuarios en Uruguay tiene una gran debilidad. Entonces, también sería bueno que las organizaciones de usuarios de determinadas enfermedades o de pacientes se vinculen a eso y traten de incidir en ese movimiento de usuarios. Porque por más que tengan su propio movimiento en relación a su propia necesidad, el movimiento de usuarios hoy de hecho está intervenido por el Ministerio de Educación y Cultura, no participa en la Junta de Salud porque no ha sido convocado. Yo creo que hay que construir desde un movimiento más general. En Uruguay, las asociaciones, hay como una cierta lógica de asociación grande, digamos, ¿no? De ir hacia una asociación que nuclea a todo el mundo, digamos, ¿no? Me parece que hay que ingresar por ahí, hay que tratar de incidir en la discusión por ahí. Le agradecemos muchísimo su presencia, sabemos que es una persona muy pero muy ocupada y le agradecemos que haya estado acá con nosotros. Y bueno, por cuestiones de tiempo, yo tengo que cerrar la mesa, tenemos un break ahora y los esperamos para seguir a partir de las 10:35. Muchas gracias.